Bienvenido a un nuevo encuentro con la gestión deportiva local de nuestra serie Deporte entre Todos. En esta ocasión queremos ofreceros un capítulo muy especial porque vamos a compartir conocimiento y sobre todo vamos a compartir una trayectoria profesional con Joaquín Hernández Zapata, gestor deportivo de la Diputación de Almería y, como dice el dicho popular, compañero y, sin embargo, amigo. Vamos con la entrada y en unos segundos estamos de nuevo aquí con vosotros y con el invitado. Hasta ahora. Bueno, como os decía, ya estamos de regreso en este capítulo especial en el que vamos a hacer una parada en nuestro habitual recorrido con los gestores deportivos de los ayuntamientos de nuestra provincia, porque estamos en una ocasión especial en la que queremos compartir con un gestor deportivo del Servicio de Deporte de la Diputación de Almería, compañero y amigo. Se trata de Joaquín Hernández Zapata, que termina su recorrido profesional con nosotros y queríamos, por supuesto, dedicar un ratito de repasar y compartir experiencias y conocimientos. Así que, ¿quién mejor que hacer esta presentación que él mismo? Joaquín, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir este último momento profesional. Y cuéntale a quien se asome por aquí a compartir con nosotros este espacio, cómo fue tu motivación, de dónde venía tu trayectoria deportiva y cómo entra en esta casa. Bueno, buenas tardes y gracias a Fernando y a Joaquín por estos momentos que, bueno, ya como tú bien dices, ya me he jubilado, pero no hace tanto tiempo y sigo muy vinculado todavía al deporte y al servicio de la Diputación. Bueno, pues haciendo un poco de resumen de historia, que un poco mi entrada en la Diputación fue bastante peculiar. Yo vengo del deporte de toda la vida, pero sobre todo de deportes individuales, de artes marciales, natación y atletismo. Y estaba muy vinculado cuando yo me presenté a primera oposición, el primer concurso de la Diputación, estaba muy vinculado con los ayuntamientos. Llevaba las escuelas deportivas de atletismo en Roquetas de Mar y trabajaba en algunos colegios, en la Caña Bastiana, en Vícar, y llevaba también algunas actuaciones de artes marciales en gimnasio y también en la zona de Fiñana, en el instituto. Bueno, la situación fue un poco... Yo siempre digo que le agradezco a José Juan Martínez, que es compañero nuestro, allá donde esté, porque coincidíamos en el club de atletismo. Yo estaba en el club de atletismo de Aguadulce, se fusionó con el Ciudad de Almería, y él y Juan José Salvador, que también falleció, compañero nuestro, me animaron a presentarme a ese examen, a esa bolsa de trabajo. La verdad, no voy a engañaros, no tenía ni idea ni de lo que era la Diputación, porque conocía muchos municipios de la provincia, pero yo era una persona joven y no tenía conocimiento de lo que era exactamente la Diputación. Fue una cosa muy rápida porque el plazo de presentación era muy corto y tuve un poco tiempo para estudiar. Y bueno, tuve la suerte que entre los 200, porque se presentaron, pues me colé entre los 3 primeros y ya pues pasé a la siguiente fase, etcétera. Y ya por lo demás un poco historia. Muy bien. En una larga trayectoria como la tuya, que vamos a intentar revisar en esta escasa media hora, tu primer destino, aunque luego has desarrollado muchísimas funciones, muchísima labor y tareas diferentes dentro del servicio de deporte, tu primera tarea, como la de la mayoría de los que entramos entonces, fue pues irse al territorio, y al territorio con una página en blanco, porque el deporte municipal era muy reciente
tanto en nuestra provincia como en todo el territorio nacional, y había que ponerse a escribir, como dices, sin tener muy claro qué era eso de la gestión deportiva local. Entonces, ¿cómo recuerda ese primer contacto con el territorio? Que creo recordar que tu primer destino fue en la zona del Mármol. Sí, la primer destino, cuando aprobamos un curso con otros compañeros, pues me mandaron a la comarca del Mármol, que sinceramente yo lo más cerca que conocía de la comarca del Mármol era Albós, no conocía Macael, no había estado nunca, sí me sonaba por las canteras y tal, pero no lo conocía. Y bueno, pues yo no llegué exactamente de cero, porque ya había un técnico que llevaba allí un año, que era Fabio Ramírez, y también está jubilado, por cierto, y ya él había iniciado algunas cuestiones. Sí es verdad que, como tú bien dices, como era nuevo, la mayoría del ayuntamiento ni siquiera tenía presupuesto. Yo lo que recuerdo sobre todo era que mi trabajo era como una especie de vendedor, vendía deporte, porque llegaba al ayuntamiento y si quitaba Fines, Macael, Cantoria y algún que otro ayuntamiento, los demás eran municipios muy pequeños y no tenían presupuesto de deporte. O sea, no existía una partida presupuestaria específica de deporte, y en algunos casos no existía ni siquiera el concepto de dinero deporte. ¿Cómo recuerdas los primeros retos? ¿A qué había que dedicarse fundamentalmente entonces como animador? Entonces nuestra denominación era animador deportivo. ¿En qué consistía eso de ser animador deportivo? Bueno, yo venía muy sensibilizado con el tema del deporte para todos, ¿no? Ese espacio que, bueno, creo que tú también lo compartes porque hemos hablado mucho de este tema. Veníamos de unos cursos que habíamos hecho en Málaga, de la FIS, de que el deporte llegaba a todas las edades y tal. Y recuerdo que no llevaba allí ni una semana y la primera actividad que organicé fue con servicios sociales, una actividad de adultos mayores que nos llevamos al campo a La Roya. Estuvimos ahí haciendo desde multijuegos, yo qué sé, es que hicimos un montón de cosas con gente y ellos estaban un poco alucinados porque nunca habían hecho ninguna actividad física de ese tipo, ¿no? Hockey, escoba y cosas así, ¿no? Bueno, fue una entrada un poco triunfal, la verdad, porque el colectivo de adultos mayores nunca había hecho ninguna actividad en la zona, ¿no? Y ya, bueno, empecé a trabajar con los trabajadores sociales y con los culturales. Entonces no había cultural en en Macael, y llegó un poco más tarde. Y bueno, empezamos a hacer proyectos comunes. La primera entrada en el ayuntamiento, pues bueno, todo el mundo me ponía que estaba Antonio Segura, de alcalde en Macael, que era el presidente de la comisión comarcal, y era un hombre muy serio, pero sí es verdad que era un hombre que escuchaba y que cuando le presentaba un proyecto justificado, él lo apoyaba y no sé cómo lo hacía, pero sacaba dinero de cualquier sitio, ¿no? Y funcionamos bastante bien. Y la segunda fase fue ir abriendo espacios para el resto de los colectivos. Sí me costó alguna que otra discusión con la gente del fútbol sala, especialmente de los hombres de Macael, porque no tenían sensibilidad a crear un espacio para las mujeres. Entonces tuve que pelear para que dejaran horas de uso de instalación deportiva para crear la escuela de mujeres. Y en un año y algo montamos la escuela con menores y llegamos hasta la guardería. Es decir, en un año y poco, no llegó a 2 años, en la zona del Mármol había deporte desde los 2 años que entraron los niños a la guardería hasta la última edad de jubilación. Ha hecho referencia a un concepto que me gustaría debatir ahora un poco contigo. Ha hablado de la comisión comarcal, entonces era el sistema de gestión con el que se manejaba la Diputación en su relación con el territorio. Estaban la comisión provincial y las comisiones comarcales. ¿Qué balance haces tú de aquella etapa? ¿Qué cosas positivas tenían esa comisión provincial y las comisiones comarcales y qué cosas no eran fáciles para que perduraran? Bueno, yo soy una persona muy demócrata, entonces pienso que la comisión comarcal tenía un factor bastante importante, primero de relación y de solidaridad con los municipios más pequeños. Es decir, las comisiones comarcales, como bien, no sé, para los que no lo haya conocido, las comisiones comarcales
Todos los ayuntamientos tenían el mismo voto, pero la aportación presupuestaria variaba en función del núcleo de municipio. Había una distribución de un gasto, el gasto o la partida presupuestaria de Diputación se distribuía entre las zonas y casi todo el gasto o casi todo el presupuesto iba dirigido especialmente a esas comisiones comarcales. Eso era una gran ventaja. Yo creo que ahora, por las circunstancias que sea o porque queda mejor de imagen, hemos derivado mucho gasto provincial a programas provinciales que normalmente son ajenos incluso al ciudadano de la provincia, ¿no? Son las tendencias de casi todas las administraciones y, bueno, no me atrevería yo a decir que erróneo, pero bajo mi punto de vista creo que es una línea muy mercantil, pero poco práctica para el ciudadano. ¿Qué cosas buenas tenía la Comisión Comarcal? La Comisión Comarcal tenía que, aunque para nosotros era mucho trabajo, las escuelas deportivas tenían una línea de trabajo común, que es la base del deporte. Por mucho que modernidades que hagamos, muchas modalidades deportivas que salgan nuevas, la base es que los niños practiquen deporte. Si los niños no practican deporte, la pirámide no funciona, ¿no? Entonces, eso era una cosa positiva. ¿Qué es lo que tenía negativo? Que se podía haber solucionado, quizás. Pues lo que tenía negativo esas comisiones comarcales, que luego pasamos a una comisión provincial, que la presidía el delegado de deportes. El problema es que jamás tuvo personalidad jurídica. No tuvo una personalidad jurídica. Al no tener una personalidad jurídica, pues como sabéis, la administración pues no puede estar dando dinero a un don nadie o a personas que no tienen relación ni responsabilidad. No tenía un secretario, o sea, no había un secretario en funciones, que podía haber sido un secretario de un ayuntamiento, como pasa con las mancomunidades o como pasa con los consorcios. Creo que ese es el gran fallo y por lo que creo que murieron las comisiones comarcales. Aunque luego vuelve a tener contacto muy directo con el territorio, hay otra etapa dentro de tu trayectoria profesional aquí en el Servicio de Deporte, en la que te incorpora a los servicios centrales, una primera incorporación a los servicios centrales, y dentro de ese legado que buscamos casi todos cuando desarrollamos una trayectoria profesional, pues hay una primera cuestión con la que se te identifica bastante, y es el trabajo que hiciste en torno a la red de senderos de la provincia, en torno a la promoción del senderismo, incluso con alguna cuestión importante como echar en marcha la mesa provincial del senderismo. ¿Cómo contemplas aquel inicio y cómo lo comparas con ahora? ¿Qué pros, qué contras, qué se ha conseguido? ¿Qué crees que todavía se puede trabajar en torno a esa faceta? Bueno, realmente llego al Palacio Provincial, que es donde estábamos entonces, por aquel concurso con el proyecto de naturaleza. Es decir, no había ninguna comarca, con excepción del Mármol y algunas que otras actuaciones puntuales en las otras comisiones comarcales, que desarrollaran trabajo en la naturaleza. Entonces yo aparezco con un proyecto me engancho en el equipo de trabajo en el Palacio con un programa que se llamaba Almería 100% Natural, que bueno, ya no vamos a entrar en contarlo. Una vez estando en el programa Almería 100% Natural, José Juan estaba de gente en la Ragua, habían empezado a hacer algo de senderismo y la entonces diputada Carmen Crespo pues, me pidió que me encargara del senderismo. Yo había hecho montaña toda mi vida, yo soy montañero desde que tenía 11 años, pero no tenía ni idea de lo que era el senderismo, es la pura realidad, no voy a engañaros, no tenía ni idea. Primero porque yo era un montañero de los de antaño, de los que no nos gustaba que la naturaleza se viera afectada por infinidad de usuarios. Y el senderismo era como una especie de amenaza, en aquel momento era una amenaza, era poner señales en el monte para que todo el mundo pueda andar por el monte. Bueno, pero esto es como todas las cosas, ¿no? Tú empiezas a trabajar, a investigar, a estudiar, a hablar con Francia, con Bélgica, a ver las cosas que se hacen a nivel europeo, y vas conociendo el proyecto y en la mesa pues me dejaron una serie de carpetacios enormes con planos y demás, y bueno, pues la verdad es que fue un poco curioso porque tuve que aprender incluso bases de ingeniería de caminos para poder entender y traducir y poder hacer los pliegos de aquellos primeros pasos. En aquel momento en la provincia existían solo 3 senderos en la Ojal,
tres PR, 35, 36, 37, todos son conocidos, la hidroeléctrica, Monterrey y el Aguadero, y no había ningún solo sendero más. Dalí empezaba a hacer algo con el agente de desarrollo local que había allí, y comenzamos a señalizar, sobre todo con los GR. Pues empezamos con el GR7, con el GR140, que llegaba del puerto de Arragua hasta la playa, hasta Cabo de Gata, y había, como tú has dicho, una comisión muy importante. Yo creo que era muy importante esa comisión, porque igual que pasaba con las comisiones comarcales, esa comisión provincial de senderos aunaba medio ambiente, aunaba la Cámara de Comercio, los grupos de desarrollo local, Líderes y PRODES, la Diputación y aquellos ayuntamientos mayores de 20.000 que tenían ya iniciativas al respecto. Lo bueno que tenía es que en aquel momento, cuando nos sentábamos en la mesa, todo el mundo podía decir, este sendero vamos a apoyarlo, y se aprobaban los proyectos. No es como ahora, vas a hacer un sendero y tienes que pedir permiso de medio ambiente, ahora el medio ambiente no te da licencia. No, en aquel momento el proyecto se ponía sobre la mesa, todo el plan. Se llevaban cada uno sus copias de planos y en un proceso de un mes así volvíamos a reunirnos, todos los planos venían firmados, autorizaciones, etcétera. No ha variado mucho la parte que afecta al ayuntamiento, es decir, las actuaciones que se hacen ahora, bien por asistencia económica, o por subvención o por otro método, pues conllevan también el compromiso de mantenimiento del ayuntamiento, que está feo decirlo, pero nunca se cumple, ¿no? O sea, la realidad es que el mantenimiento municipal, con excepciones, es muy escaso. Nadie hace convenios con clubes. O sea, ahora mismo creo que el único ayuntamiento que yo recuerde es el de Berja, que tiene un convenio con el club de senderismo de la zona, y el resto, bueno, actuaciones puntuales. Como siempre, cuando no se escucha a los demás, cometemos errores. Y eso creo que es la situación actual del senderismo, pero no solo en la Diputación, sino en toda la provincia. Has comentado también, yo quería hacer referencia porque en su momento me pareció una iniciativa muy interesante, el programa Almería 100% Natural, que en su momento creo que fue un anticipo a la explosión del turismo activo con base deportiva posterior, pero creo que fue una iniciativa de intentar regular y aglutinar y promocionar la labor de la incipiente empresa del sector entonces, y creo que fue un ejercicio anticipado a lo que después también ha sido una de tus labores finales, que ha sido seguir trabajando en ese aspecto, en la promoción de la provincia activa, ¿no? ¿Cómo recuerdas también la puesta en marcha de ese programa y qué similitudes tienen ahora? ¿Qué cosas que dejó Almería 100% Natural que se han podido aprovechar ahora y qué hay todavía en el debe en ese sector del turismo activo provincial? Bueno, hablar de turismo activo es que meterme en un jardín con flores, porque la sensibilidad de algunos agentes no le va a gustar lo que voy a decir. Lo voy a decir bien claro, es decir, las administraciones aportan mucha publicidad, aportan mucho dinero al turismo y se les llena la boca de decir colaboramos con el turismo activo, pero es un gran error. Es un gran error y si alguien no me cree solo tiene que ir a cualquier foro donde esté la empresa. Es decir, el turismo activo en aquellos momentos, que era incipiente, ni siquiera había una ley que lo contemplara, no todas las administraciones apostaban por la empresa. Es decir, creo que la Diputación de Almería en aquellos momentos fue la única administración pública que empezó a separar lo que eran las actuaciones con clubes deportivos o asociaciones y lo que eran actuaciones con empresas dadas de alta en el registro andaluz de turismo activo. El senderismo lo concertamos con un club al principio, con la federación, y enseguida que empezaron las empresas, empezamos a contratar a empresas de turismo activo. Las primeras de Almería y empresas que son de las primeras de Andalucía. Era un modelo que luego nos lo han copiado no solo otros municipios, sino lo han copiado otras provincias y nos lo han copiado a nivel autonómico, ¿no? Es un modelo en el cual esas empresas que contratan gente dinamiza y además genera riqueza en la zona, ¿no? Los clubes están muy bien para promocionar el deporte
pero no generan una riqueza en el lugar, casi nunca. Esa es la parte diferencial que teníamos en aquel momento, que marcamos en aquel momento. Con respecto al programa último de Descubre tu Provincia, bueno, el programa de Descubre tu Provincia, bueno, yo le tengo mucho cariño porque sigo creyendo en él, los usuarios están muy contentos con él, pero nos falta recursos. Es decir, este programa venía por una iniciativa de Almería Activa, que tú mismo has liderado todos estos años atrás. ¿Y cuál es el problema? De recursos económicos, pero también de una tercera, de una pata. Nosotros construimos ese proyecto pensando en 3 vertientes: los ciudadanos que visitan nuestro espacio, la adecuación de esos espacios, ¿no?, y posteriormente la promoción de esos espacios con la empresa. La parte de promoción con la empresa, ese programa siempre contrata empresas, no trabaja con clubes, contrata empresas de turismo activo con la oferta, ahora con un sistema dinámico de adquisición, de contratación, perdón. Y falta ese desarrollo de la empresa. Con Almería 100%, sin embargo, tenemos menos recursos, pero las empresas, todas las empresas habían bastanteado su información y presentado su documentación en secretaría. Y las empresas que trabajaban todas estaban totalmente regularizadas. Ahora, las que contratamos están regularizadas, pero no tienen apoyo nuestro de difusión. Es decir, nuestros soportes, tanto web como Instagram, no les abrimos una puerta a ellos, ¿no?, de soporte, que sería una cosa interesante. La segunda parte es que la promoción del territorio como tal, el desarrollo de instalaciones deportivas en la naturaleza y el control de ellas, funciona de manera puntual y esporádica. Es decir, ahora no vamos a gastar un dinero aquí porque viene de la Unión Europea o tal y cual, pero no lleva una programación a medio o largo plazo. Con lo cual, esas acciones, creo yo, por la experiencia, ya 40 años trabajando en el deporte, van abocados al fracaso, en mi opinión. En mi opinión, hacer una instalación muy grande y no tiene un plan de mantenimiento y no tiene un plan de desarrollo y demás, al final morirá. Ya puede ser un pabellón, como puede ser un sendero. Y ahí nos remitimos, que los senderistas opinen y me digan cómo están los senderos en la provincia de Almería. Y la tercera opción, que era la tercera pata, perdón, que es la de difusión, desarrollo y tal, también la tenemos un poco perdida, porque no se han aunado fuerzas de las distintas administraciones. Es decir, de repente te encuentras a un ayuntamiento en Fitur vendiendo un sendero, o la Junta de Andalucía, que ha creado un programa de conoce senderos, pero no están, ni siquiera están, ¿cómo te diría yo?, consensuados con la Federación de Montaña, que es la que tendría de alguna manera gestionar el control de calidad, ni siquiera está avisado por eso. Entonces tú vas a cualquier feria importante, como a la que he citado antes, Fitur, y te encuentras que hay folletos de senderos de cualquier municipio que además no son ni senderos en algunos casos. Entonces eso no está muy regulado. Y luego otro problema que veo ya desde fuera de lo que es el programa nuestro de la empresa, o sea, de Diputación, es que la empresa de turismo activo tienen que luchar contra un montón de intrusos. Luchan contra los clubes, que campan libremente por la montaña sin ningún control, porque no lo lleva medio ambiente, con las empresas que vienen del extranjero. O sea, ellos tienen una invasión de empresas que vienen ya de origen con sus usuarios y se ponen a trabajar aquí, y nadie los controla. Mientras que los que son residentes en la provincia pues están súper filtrados y no pueden despistarse en ningún momento. Luego pondré algunos ejemplos si lo veis necesario. Y luego, otro problema que tienen ellos, la empresa, es la falta de apoyo constante de medio ambiente. Es decir, medio ambiente es como si fuera Hacienda, ¿no? Solo cobro. Entonces creo que si medio ambiente mirara cuáles son su origen y qué objetivo tiene, se darían cuenta que no están hechos para multar y sancionar, están hechos para más cosas. No pueden quitarse de en medio de una invasión a la duna por ejemplo, de Montsú, cuando la empresa de turismo activo de aquí ni la pisan.
Entonces no podemos generalizar, es decir, ahí creo que los agentes que trabajan en medio ambiente, y bueno, muchos amigos míos, perdona si os ofendo, pero creo que tenéis que estar más pendientes de esas cosas. Bueno, es difícil repasar todas las actuaciones e iniciativas que ha impulsado. Me gustaría detenerme en dos momentos diferentes también. Hay otro periodo en el que regresa al trabajo a pie de ayuntamiento, a pie de territorio. En esta ocasión se te identifica también bastante tu labor en la zona de Filabre a la Milla y de Río Nacimiento. ¿Cómo podrías comparar ese regreso otra vez al trabajo con los técnicos municipales comparado con el inicial que ya hemos comentado en el mármol? Bueno, lo he dicho repetidamente a lo largo de mi trayectoria profesional, y cuando me he jubilado también lo he dicho. Es decir, para mí los agentes locales, monitores, promotores, etcétera, son la mejor herramienta que hemos tenido en la Diputación, y lo sigo manteniendo. Es decir, sería imposible, por mucho que nosotros nos pongamos a trabajar, por muchas horas que yo eche, porque a mí el trabajo es una cosa, nunca me ha molestado echar horas, no tener su apoyo. Es decir, cada vez que hemos lanzado, no solo yo, sino muchos otros compañeros en las comarcas, el apoyo ha sido los agentes locales. De hecho, hemos tenido siempre esas comisiones técnicas que han ayudado a ir enriqueciendo nuestros programas. Yo regreso en el 2006. En el 2006 había tirado un periodo de bastante intensidad de trabajo que, bueno, no lo sabéis, pero personalmente me afectó mucho porque, bueno, tuvisteis la suerte de iros mucho al 2005. Esa es la siguiente etapa que yo quería recordar todo, y si quieres... Bueno, luego lo abordamos. Bueno, en la zona de la Comisión Comarcal de Tabernas, yo me fui del Mármol, y antes de entrar en Palacio estuve en la zona de Tabernas, en esa comisión Filabre a la Milla. Para empezar, como toda la provincia, son como múltiples provincias, cada comarca es un mundo, tanto el sistema de trabajo con los ayuntamientos como con los agentes locales, monitores y tal, era muy distinto. Yo siempre llevé el mismo plan de trabajo, tanto en un lado como en otro, que era reunirme con los monitores, que me presentaran sus proyectos, evaluar sus proyectos, hacer un proyecto común, donde me daba igual si era de Sorba, de Tabernas, de Macaé, de Lija, me daba igual. Tú llevabas la escuela con estos objetivos que se habían aprobado, consensuados por todos. Empecé a trabajar con ellos así, y en aquella época ya en el 93, desarrollamos un primer paso hacia los adultos mayores, con un programa trabajando con Servicios Sociales y Cultura, que era Cuéntame, donde relacionábamos a los adultos con los niños y hacían actividades y demás. Pero no había un presupuesto específico. Luego, posteriormente, tú ocupaste también la jefatura de negociado. Te acordarás que creamos distintos trabajos, y fue cuando creamos el programa de escuelas de adultos mayores, que iniciamos allí. Yo creo que luego se ha extrapolado a toda la provincia, y ahora mismo creo que está en un nivel de éxito bastante elevado, según me comentó José Luis el otro día. Los ayuntamientos se ven bastante implicados y la gente muy sensibilizada hacia el tema. Pues como todos los trabajos que tú comentabas antes, pues empezamos de cero y hay que empezar a evolucionar. Ese quizás sea el programa de comarca o zona que más me satisface, porque Filabre a la Milla es una zona, tú estuviste ahí trabajando y sabes que es una zona de despoblación, una zona muy rural, una zona en la cual no hay ingresos ni hay empresas, con lo cual está la población envejecida y bastante solitaria. Todos sus hijos, nietos viven en Barcelona o viven en la capital, los niños tienen que irse a estudiar fuera porque no hay posibilidades. Y bueno, aunque las comunicaciones han mejorado algo, pues esa situación se sigue dando. Pueblos como Lula de Castro, Castro de Filabre, Itagla, pues son todos gente mayor. Tú vas allí un lunes, un martes y ahí no ves un niño. Y como decíamos, hay otro marcado periodo de tu gestión que tiene que ver con los primeros años del 2000, coincide con la preparación y organización de los Juegos del Mediterráneo, y en esos años pues tienes que abordar por diversas circunstancias un poco la coordinación técnica del servicio. Y
con un periodo también un poco convulso políticamente, porque la Diputación sufre algún devenir de estrategias políticas que deja muy reducida el plantel político, y en esos años son los técnicos de las diversas áreas de la Diputación las que prácticamente salvan ese periodo de gestión de la institución provincial. Y ahí se acometen o acometéis en ese momento algunas iniciativas también relevantes, como los primeros procesos digitalizados de gestión, y se pone en marcha una plataforma para poder gestionar procesos de forma en un entorno web, algo muy novedoso también para la época. Has comentado que fueron unos 3 años así de mucha presión técnica, de mucha dedicación, ¿no? ¿Qué tal fue ese periodo? Lo primero es que los políticos que se quedan, el referente para ellos técnico no era yo ni Jorge. Para descansar, estamos nombrando compañeros que ya no están. No éramos nosotros, el referente era Juan Luis Navarro, que era el que había estado liderando en aquellos momentos el departamento técnico, entonces departamento, y claro, pues tienes que ganarte tu confianza. Es decir, me ha tocado a mí porque estaba en la lista cuando nos examinamos y me quedé segundo de jefe negociado, y bueno, pues ahí me tocó. La verdad es que no tuve mucho problema en esa primera fase porque, bueno, políticamente era el mismo partido que estaba, ya habíamos tenido relación con el presidente y con algunos de los diputados por el tema del senderismo, que es lo que yo llevaba en ese momento, pero sí tuvimos que avanzar. Existía un programa en Excel que Joaquín Reina lo desarrollaba contigo, creo recordar, en aquel momento. Y bueno, pues a través de otra empresa, de Philips, pues empezamos a evolucionar a que fuera una aplicación informática. No existía en el mercado ninguna aplicación informática, bueno, de hecho tampoco existe ahora ninguna similar que llegue a ese nivel, y empezamos a trabajar con ella. Fueron muchas horas pues con uno y con otro. Lo que ocurre es que yo seguía liderando senderos, que me ocupaba mucho tiempo, porque el proyecto, cuando ya lo dejamos, se quedó en 1.200 kilómetros señalizados de esos 50 escasos que había, y me ocupaba mucho tiempo, y tenía que ir también con las vías verdes, tenía que ir a muchas reuniones, salía fuera de la provincia. Bueno, una parte que por un lado te llena profesionalmente, pero por otro lado te ocupa mucho tiempo. Sí es verdad que los equipos de trabajo de la zona pues asumieron el reto de funcionar, y aunque había ido muchos agentes de valor, pues salvamos un poco aquella situación. Nuestras intervenciones en la aplicación fue alta. Luego es verdad que cuando ya regresasteis vosotros y asumiste tú la jefatura, pues se desarrolló muchísimo más, porque ya incluso metimos los planes provinciales. Ahora mismo esa aplicación que se quedó parada, yo creo que es una herramienta, no es que es útil, es que creo que está a 100% por encima de cualquiera que haya ahora mismo en el mercado. Y pues tú lo has vivido de primera mano y sabes que eso era como si tienes un Fórmula 1 y de repente vas a contratar algo y tienes un utilitario, ¿no?, que anda a 50 kilómetros con eléctrico. Bueno, vamos a ir terminando. Ya digo que es muy difícil en el espacio que queremos de duración que tengan estos encuentros poder repasar todo tu trabajo, ¿no?, en estos años. Pero quizá hay algo que no todo el mundo conoce, y aparte de tu visibilidad como gestor deportivo, siempre te has ocupado y preocupado por la gestión de los recursos humanos, por la contribución a la gestión de recursos humanos del servicio, y en la última etapa pues lo has hecho formalmente con tu actividad sindical, ¿no? Cuéntanos un poco esa motivación y esa inquietud por dedicar un tiempo extra a la gestión deportiva, pues a algo tan específico, ¿no?, como es la labor sindical dentro de un colectivo como este. Creo que tengo un problema que todavía no he solucionado, que es decir no. O sea, soy incapaz de decir no y me meto en todos los charcos. Y bueno, ese ha sido un charco duro porque yo no estoy vinculado a ninguna sigla política, soy bastante anárquico en ese aspecto y bastante ateo políticamente.
Entonces, claro, el vincularte a un sindicato, antes había estado vinculado de manera como técnico más, pero no era ni siquiera este sindicato. El vincularme a UGT, pues como que te vincula un poco a las siglas políticas, ¿no? Yo no me siento identificado con ninguna línea política, ni con los políticos mucho menos, y esa labor la asumí porque llegaban tiempos de cambio necesarios, porque creo que fue Antonio Merino el que lo comentó alguna vez, decía, aquí estamos pocos técnicos bien pagados y en Almería estáis muy buenos técnicos, pero mal reconocidos y mal pagados. Y así hemos seguido durante todos estos años. De hecho, es un poco lamentable que un área, y aquí lo dejo para que cualquiera que me escuche lo reflexione, un área o un departamento que nace en el año 86, que todavía tan solo tengamos 1 a 1 y 1 a 2 contratados, y fue el último año. Es un poco lamentable. Creo que la labor actual sería reconducir a todo el mundo a 1 a 2. Es verdad que en los momentos que nosotros nos contrataron, posiblemente sería innecesario tener gente con esa titulación, porque no iba a estar a pie de cañón y necesitaba gente que fuese más cercano a los monitores o con el perfil que teníamos nosotros, pero todo ha evolucionado mucho. Creo que el deporte es el que enseña a la mayoría de las áreas cómo se programa. El deporte se ha hecho esencial en la vida del ciudadano, igual que nadie se le ocurre recetarle a alguien unas pastillas sin ir al médico, pues yo creo que el deporte tiene que venir por la receta de un profesional. Y lo mismo que en otras carreras, voy a seguir con el símil de la medicina, médico, hay un enfermero, hay un ATS, hay un auxiliar, hay un farmacéutico, con el deporte pasa igual y cada uno tiene que estar en su sitio. Creo que un área de deporte está muy bien que haya cantidad, pero necesitamos que sea calidad. Y por eso me impliqué con el sindicato. El éxito, pues, no me considero que hubiera conseguido mucho, porque tampoco depende de nosotros. Sabéis que los sindicatos pintamos poco en una mesa provincial, porque es la casa. Pero bueno, al menos hemos conseguido que se apruebe un A1 y un A2 y un nuevo A2 que saldrá en breve, ¿no? O sea, un éxito entrecomillado. De todo, no mío, sino de todo. Vamos a despedir este encuentro tan especial, dejándote que, igual que al principio te presentaras, bueno, que tengas unas últimas palabras para reflexionar qué te llevas de tu trayectoria profesional aquí. Son muchos años los que hemos compartido. ¿Qué te llevas y qué te gustaría dejar, ¿no? que haya quedado de tu trabajo? Bueno, me llevo una cosa muy importante que no la he citado antes, que nació en el mármol, me lo llevo en mi corazón, que fue haber iniciado el programa de deporte adaptado. Fui el primer entrenador de la provincia que entrenó gente en natación de ciegos, que no había documentación, y también en el mármol pues puse la primera semilla, porque luego eso se ha desarrollado muchísimo, para que el deporte adaptado funcionase, ¿no? Lo acompañé a Jerez, teniendo otra titulación de atletismo, y iba como entrenador, me engancharon allí. Vivencias como lo de Juegos Sin Fronteras y cosas así que vivimos, que son un pequeño recuerdo, porque era muy relacionado con el municipio, con la gente del municipio. Yo me relacioné muchísimo con la ciudadanía, el Albambí, llevar una playa a un pueblo de montaña, todo ese tipo, muy significativo. Pero si tengo que decir qué me llevo la gente, los compañeros. Las vivencias con todos vosotros, con los monitores, incluso con algunos políticos, aunque esté feo decirlo, ha sido muy satisfactorio. El trabajo, pues del trabajo creo que el tiempo dirá si de lo que hemos hecho en estos años queda algo o no queda algo. Ahora mismo pues yo creo que esa simiente y ese trabajo que hicimos todos, pues, bueno, ahora estoy con vosotros, que sois de los pioneros, Joaquín, que es de los primeros que entró, y poco a poco cada uno hemos aportado nuestra pequeña semilla, y creo que me llevo el ver que los programas se llenan, el ver que la gente reconoce el trabajo de los técnicos cuando nos ve. Ya saben quién es un técnico de Diputación cuando va a un municipio, y eso es muy importante.
y bueno, pues ahí me siento identificado con esas pequeñas cosas. Pues muy bien, muchas gracias, Joaquín, no solo por este rato, sino fundamentalmente por 30 y muchos años compartidos, y desearte, ya no agradecerte profesional, nada, desearte lo mejor en lo personal, porque viene la etapa donde hay que disfrutar o simplemente dedicarse a lo que uno cree que tiene que dedicarse, más allá de haber entregado una vida al trabajo y al deporte. Así que lo dicho, muchas gracias. Bueno, pues, y hasta siempre. Bueno, pues gracias a vosotros y por compartir este tiempo conmigo, y por supuesto pues, espero que nos vayamos viendo en algún sitio que tenga relación con la naturaleza y con el deporte. Gracias a todos.